La lectura bíblica en esta oportunidad se encuentra en el Salmo 127, versículo 1. Allí el Señor nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Otro texto bíblico muy interesante es el siguiente. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados, dice el libro 2 de Crónicas, capítulo 14, verso 7. Como hemos podido ver, los muros siempre han sido algo muy importante para la protección, no solo de las familias, sino de las ciudades y de los pueblos. En tiempos bíblicos, las ciudades siempre eran construidas con murallas alrededor. ¿Con qué finalidad? Para la protección y defensa de las familias que habitaban la ciudad, para defenderlas de los enemigos. En la antigüedad también la muralla alrededor de una ciudad representaba su protección. Sin ella, estaban expuestos a que cualquiera entrara a robarles o a hacerles daño. En una ciudad amurallada, la población entraba y salía por las puertas, pero estas eran contadas y estaban vigiladas por guardas. A los desconocidos que venían se les detenía y se les pedía identificarse antes de autorizárseles su entrada. En las entradas también acostumbraban a reunirse autoridades de la ciudad para juzgar, para gobernar, incluso para negociar. Ellos decidían quién entraba a la ciudad y con qué. Por las noches esas puertas eran cerradas y la población podía dormir con tranquilidad. O sea, las murallas eran algo importante, y no solo para la ciudad así en sentido general, sino que cuando había guerra, esta ciudad las protegía. Es lo mismo que en este tiempo, en el tiempo actual, estamos en una guerra espiritual. Por eso es preciso levantar murallas de protección alrededor de nuestras vidas. Así como una ciudad que no tiene murallas, una casa o una persona que no tiene una muralla, una verja, una puerta, no tiene candados, puede ser fácilmente invadida. De la misma manera, cuando nosotros no tenemos murallas de protección espiritual, podemos ser invadidos también por nuestros enemigos. Para vivir una vida victoriosa, debemos aprender a levantar murallas de protección alrededor de nuestras vidas. La construcción de muros de protección es un principio bíblico de la guerra espiritual. En la Biblia hay varios ejemplos en relación con esto. Uno de ellos es Jericó, esa ciudad grande que estaba amurallada y que fue conquistada por los israelitas. Tenían unos muros que eran inexpugnables, sin embargo el poder de Dios pudo derribarlos. Vemos también el caso de Nehemías cuando fue movido por Dios para reedificar los muros de Jerusalén. Las ciudades antiguas estaban rodeadas de muros para su defensa militar. Nuestras familias también deben estar protegidas. ¿Por qué? Porque siempre están debajo de los ataques del enemigo. Y es por esto que es muy importante levantar alrededor de nuestra familia muros de protección para no permitir que el enemigo entre a destruir tanto nuestro matrimonio, a nuestros hijos o nuestra vida en sentido general. Ahora, cuando hay una brecha o cuando los muros están derribados o semidestruidos, no podemos ser indiferentes a esto. Tenemos que reedificarlos para no permitir que el enemigo nos invada y continúe destruyendo nuestra familia. Pero vamos a definir primeramente a qué muros nos estamos refiriendo
¿Y qué necesitamos edificar o reedificar en nuestra familia? Porque no vamos a andar con una pared de concreto alrededor, ¿verdad que no, queridos? Así es que nuestros muros son espirituales. Y el primer muro que vamos a levantar es un muro que se ha perdido la costumbre de edificarlo, y es el muro del culto familiar. Este es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como familia y como iglesia en este tiempo. No hay tregua. Elena de White afirmó lo siguiente: hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 350. Ante esta realidad, ¿qué podemos hacer como familia para lograr este sueño de Dios para nuestras familias? Iniciemos reavivando el culto familiar. El hogar es el lugar en el que comienza la salud de la iglesia y de la sociedad. Y los padres y madres son la pieza clave. Si ellos, nosotros, ocupamos nuestro lugar, la gracia de Dios se derramará sobre toda la familia. Padres y madres, cada mañana y cada noche, junten a sus hijos alrededor de ustedes y eleven sus corazones a Dios en humildes súplicas. Vuestros amados están expuestos a la tentación. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes y de sus mayores. Los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo deben orar. Esto está en Consejos para la Iglesia, tomo 4, página 139. Si hubo un tiempo cuando cada hogar debería ser una casa de oración, ese tiempo es ahora. La infidelidad y el escepticismo están prevaleciendo. Abunda la iniquidad y como consecuencia el amor de muchos se está enfriando. Señales de los tiempos de agosto 1884 es la cita. Padres y madres, por muy urgentes que sean vuestros negocios o vuestro trabajo o vuestras ocupaciones, no dejen nunca de reunir a su familia en torno al altar de Dios. Pidan el amparo de los santos ángeles para sus casas, para nuestras casas. Eso es importante. Está en Conducción del Niño, página 492. Elena de White afirmó: el culto familiar puede ser agradable y estará lleno de resultados que únicamente se revelarán en la eternidad. Esto lo escribió ella en el año 1898. Bien, vamos a levantar otro muro. Ya vimos el primer muro, vamos ahora al segundo muro. Levanta el muro de la oración. Aunque ya vimos algo en el segmento pasado, pero qué importante es la oración en familia. Podemos ver que el clamor de un padre de familia por sus hijos, o una madre de familia también, hace que el Señor tenga un cuidado especial sobre nuestra familia. Lo vemos en el caso de Job. Ni Satanás podía acercarse a tocarlos si Dios no se lo permitía. Esto nos demuestra la gran importancia de la oración por nuestra familia. No podemos descuidarnos de clamar a Dios por nuestros hijos, por nuestro matrimonio y por todas las bendiciones que Dios nos ha dado y nos ha prometido. Las tentaciones a que estamos diariamente expuestos hacen de la oración una urgente necesidad. A fin de ser mantenidos por el poder de Dios mediante la fe, los deseos de la mente debieran ascender continuamente en oración silenciosa. Esto se encuentra en Mensajes para los Jóvenes, página 246. La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo.
a la carne y al demonio. Gloria a Dios por esto. La oración aparta los ataques de Satanás. Se encuentra la cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 195. La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aún para la misma vida espiritual como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Mensajes para los jóvenes, páginas 112 y 113. Debemos empezar el día con oración, trabajar con la vista en Dios. Sus ángeles están siempre a nuestro lado, anotando nuestras palabras, nuestra conducta y la manera en que hacemos nuestro trabajo. Consejos sobre Salud, página 413. Tomen tiempo para comenzar su trabajo con oración cada mañana. No piensen que esta es una pérdida de tiempo. Son momentos que vivirán durante las edades eternas. Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 185. La religión debe empezar con un vaciamiento y una purificación del corazón y debe ser nutrida con la oración diaria. Testimonio, tomo 4, página 535. Por último, en este sentido, dice el Conflicto de los Siglos, página 585, que nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. O sea que tiene grandes beneficios el orar. Orar derrota al enemigo. Cuando usted se postra de rodillas, el enemigo huye de usted. La oración salva al incrédulo. La oración edifica al creyente. La oración envía obreros a la mies. La oración cura al enfermo y un sinnúmero más de beneficios nos aporta la oración. De hecho, la oración trae seguridad y confianza en Dios. La fe y la oración son necesarias para poder contemplar las profundas cosas de Dios. Nuestras mentes están tan atadas a las cosas del mundo que necesitamos, queridos y queridas, orar más. Eso lo encontramos en Dios nos cuida, página 128. Así que levantemos el muro de la oración en nuestra familia, porque es la oración la que nos da la victoria sobre el enemigo. Levantemos el muro de la oración. Otro muro importante en nuestra vida cotidiana para ser protegidos por el Señor es el estudio de la Biblia. Ya lo dice el salmista en Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la Biblia nos guía en esta senda de la vida tan peligrosa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, la palabra de Dios nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, menciona Pablo, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11, o sea que para los bereanos era muy importante y para el apóstol Pablo y esos apóstoles de la antigüedad, el estudio de las Escrituras. Elena de White da un interesante consejo. Dice ella, no hay nada mejor calculado para vivificar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Ella misma afirma, la Biblia es la única regla de fe y doctrina y no hay ningún otro libro para energizar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la Biblia. Como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los libros juntos que hay en el mundo.
Esto lo encontramos en la Review and Herald del 17 de julio de 1888, una cita poderosísima. Luego ella señala, si los hombres o los seres humanos estudiaran diariamente la palabra de Dios, tendrían una mente profunda, un carácter noble y una estabilidad de propósito que realmente no se encuentra en estos tiempos. La Biblia fue dada no para incrementar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. O sea que la Biblia no solo nos aporta conocimiento, sino que también nos aporta algo tan necesario como es la transformación de nuestra vida. La Biblia fortalece el espíritu y la luz que emana de ella hace posible el auxilio necesario durante las pruebas y las tormentas de la vida del creyente. Así es que, mis queridos y queridas, vamos a levantar en nuestra familia la muralla del estudio de la palabra de Dios cada día, la Santa Biblia, y Satanás no podrá vencer a nuestra familia. Alabado sea el Señor. Un muro más que debemos levantar en nuestra familia para protegerla de los embates de este siglo son la muralla del temor a Dios. El temor a Dios es un muro de protección maravilloso, porque no solamente protege la vida de nuestros hijos mientras viven en nuestra casa, sino que es un muro de protección para su vida toda, aun cuando ya estén independientes o hayan formado ya su propio hogar. Por eso, en el temor de Dios, está la fuerte confianza de un papá y de una mamá de que sus hijos, aunque ya no estén en su casa, no se apartarán nunca del camino de Jehová y se apartarán del mal. La palabra de Dios dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En Proverbios 9, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Eso está en Salmo 111, 10. Otro texto del Salmo 33, 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. O sea que nuestro Dios se mantiene atento a nosotros cuando le tememos, cuando lo amamos, cuando lo reverenciamos. Hay otro texto bíblico que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso lo encontramos en Deuteronomio 10, 12. Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. O sea, la verdad es que lo que habla la palabra de Dios con relación al temor de Jehová es tan interesante, tan importante, tan necesario que debemos asumir ya, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muchos insensatos o los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero la verdad la dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 12:13. Dijo, el fin del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más nada. Lo principal en la vida del ser humano es temer a Jehová. Así que levanta esa muralla. Enséñale a tus hijos a temer y a amar al Todopoderoso, porque esta marca no se le va a quitar nunca en su vida. Todo el tiempo esos hijos tuyos van a conservar en su corazón esa reverencia y quizás alguno llegue a apartarse del camino de Jehová,
pero en poco tiempo va a regresar porque el Señor seguirá hablando a su corazón, porque ellos expresaron temor a su providencia. Un último muro que vamos a mirar en esta oportunidad es el muro de la disciplina y la amonestación, tan necesarios en este tiempo, mis queridos. Porque si estamos viviendo en un tiempo donde la indisciplina se ha hecho popular, es ahora. Por eso cuando se habla de disciplina en la Biblia, se refiere a la formación y proceso de educación o restauración de la persona. La disciplina es restauración, formación, consejo, guía. Y no es humillación, sometimiento o castigo como muchas personas asumen. Muchas personas creen que disciplinar es castigar, pegar, maltratar, pero disciplina no es eso. La disciplina tiende a restaurarnos. De hecho, se habla de la disciplina redentora. Cuando disciplinamos a nuestros hijos es para que sean salvos, no para que se enojen y para que se aburran y nos odien. Es para que cuando lo corregimos, como dice Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desees tu alma causarle la muerte, que es lo que muchas personas hacen al supuestamente disciplinar. Proverbios 29:17 enuncia, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. O sea que como la necedad está ligada al corazón del niño, del muchacho, la vara de la disciplina lo va a alejar de esa necedad, según Proverbios 22:15. Y en Proverbios 23:13 dice, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, pero el necio, el escarnecedor, no escucha la reprensión. O sea, nosotros como padres y madres debemos ayudar a nuestros hijos a entender que cuando los disciplinamos es porque los amamos. Y cuando hablamos de disciplinar, reitero, no es pegar. Eso debe ser el último recurso y no el primero como utilizamos muchos padres. Así es que el Señor dice que Él ama la disciplina y porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que los recibe por hijo, Él nos manda a soportar la disciplina de Dios. ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el papá no disciplina? Y nosotros, padres, tratemos de no provocar a ira a nuestros hijos, sino criémoslos en disciplina y amonestación del Señor, según nos recomienda Efesios 6:4. Elena de White, en ese tenor, afirmó que en la familia la religión consiste en criar a los hijos en la disciplina y admonición del Señor. Cada miembro de la familia debe ser sustentado por las lecciones de Cristo. Y el interés de cada alma debe ser protegerse estrictamente para que Satanás no engañe a nadie ni lo aparte de Cristo. Tal es el ideal que cada familia debe procurar alcanzar, resuelta a no fracasar ni a quedar desalentada. Cuando los padres son diligentes y vigilantes en aplicar disciplina y admonición a sus hijos, procuran sinceramente la gloria de Dios, cooperan con Él y Él coopera con ellos en la salvación de las almas de aquellos hijos por quienes Cristo murió. Eso lo encontramos en Felicidad y Armonía Familiar, página 341. Levante el muro de la disciplina en su familia y habrá paz, armonía y orden. Es en este ambiente que moran los ángeles de Dios en el hogar. En un hogar donde hay disciplina, hay paz, hay amor, hay confraternidad. Bien, hemos visto ya algunos muros que debemos levantar en nuestra familia porque posiblemente
están caídos o están un poco destruidos. Hay un muro más que quisiéramos presentar que es sumamente importante y es algo que como padres y madres no debiéramos descuidar bajo ninguna circunstancia. Es el muro de la educación cristiana. La educación cristiana no solo apunta al desarrollo del conocimiento del ser humano para ser útil en esta vida, sino que desarrolla en el ser todas las facultades y lo preparan para esta vida y para la vida eterna. Los propósitos de la educación cristiana son varios. Tenemos varios propósitos porque no solo vamos a vivir aquí, tenemos que prepararnos para vivir en la patria celestial. Así que el primer propósito lo presenta Elena de White cuando dice que la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el período de la existencia de las facultades accesibles al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Esta educación prepara al estudiante para el gozo de vivir en este mundo y para el gozo mayor de servir en el mundo venidero. La encontramos en la educación, página 13. Ese es el primer propósito de la verdadera educación. El segundo propósito, la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar la facultad en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de los otros hombres. Eso está en la educación, página 17. El tercer propósito de una verdadera educación es el gran propósito, oiga bien, el más grande propósito de la verdadera educación, de la educación cristiana, es volver al ser humano a la armonía con Dios y elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su Creador. Gloria a Dios. Eso lo debe lograr la verdadera educación. Y lo encontramos en la página 48 de la educación. El cuarto propósito, y creo que el último que vamos a trabajar en este tema, es el siguiente. La educación tiene como propósito hacer del ser humano, oiga bien, un ser equilibrado, que tenga un tono armónico en su vida, que sea responsable consigo mismo, con su familia y la sociedad, que sea capaz de reflejar plenamente la gloria y la imagen de Dios. El gran propósito de la educación es volver al ser humano a la armonía con Dios. Quiera Dios que nosotros logremos eso a través de la educación cristiana. Esto está en Consejos para los Maestros, página 48 y página 3 de la Review and Herald. El profesor Humberto Rassi, que fue un prominente de la educación adventista, resumió el propósito de la educación con estas palabras. Él dice, la educación es un proceso intencional, o sea, no es casual, es intencional, sistemático, cristocéntrico y bíblico, mediante el cual se enfocan todas las actividades educativas con el fin de que los alumnos y alumnas, al completar sus estudios, hayan internalizado voluntariamente una visión de la vida, el conocimiento, los valores éticos y morales, cuyo centro sea Cristo, motivado por el servicio y el amor, y que se preparen para servir en el reino eterno de Dios. Tremenda cita del libro Cosmovisión Cristiana y Educación Cristiana de Humberto Rassi. Hay otras murallas que deben ser levantadas en el hogar, de las cuales solo vamos a mencionar el título, porque ya detallamos las demás y entendemos
que si logramos levantar las murallas que ya enumeramos y que ya detallamos, estas van a venir como añadidura. Entre esas están la confianza en Dios, la fe, el amor, los valores, las normas, los principios tanto éticos como morales, el respeto, el compromiso, la comunicación o buena comunicación asertiva en la familia, la limpieza y el orden, el compromiso como pareja en el matrimonio, la obediencia, la adoración y la música de adoración. Son murallas que necesitamos levantar en un mundo que va de mal en peor. Así que hoy día hay muchos muros que protegen a la familia o que debieran proteger, estar protegiendo a la familia, que están caídos, están destruidos y que necesitamos empoderarnos y levantar esos muros en el nombre del Señor, porque hay muchos otros también que están a punto de caer. Pero igual que en los tiempos de Nehemías, Dios espera que se levante un Nehemías o una Nehemías que construya, que repare esos muros caídos de la familia. Y ese Nehemías es usted como padre de familia, soy yo como madre de familia, porque si no restauramos esas murallas caídas, entonces el enemigo entrará en nuestro hogar y lo destruirá. Y eso no lo queremos, ¿verdad que no? Es por esto que se hace necesario y urgente levantar esos muros, porque una ciudad sin muros fácilmente es invadida. Y tenemos una cita muy significativa que dice que el enemigo, el diablo, viene a matar y a destruir, pero Jesús vino y viene a dar vida en abundancia. Nehemías observó las ruinas de las murallas y se conmovió. No se quedó pasivo ante tal devastación. Lo primero que hizo fue orar y ayunar. Decidió levantarse, buscó ayuda para reconstruir los muros. Una pregunta a usted, querido y querida oyente. ¿Hay muros caídos en su casa que necesitan ser levantados? Pues hay una propuesta para ti. Comienza levantando los muros que ya hemos enumerado. El muro del culto familiar, el muro de la oración, tanto personal como familiar, el muro del estudio de la Biblia, el muro del temor a Dios, de la disciplina familiar y la amonestación, y ese muro importantísimo de la educación cristiana, porque si usted ya ha asumido que en su casa usted está orando, ayunando, está estudiando la Biblia, procure continuar con la educación cristiana y no solo en su casa, que es el primer, vamos a llamar, establecimiento donde debe comenzar la educación cristiana. También hay escuelas cristianas, escuelas adventistas, donde usted debiera llevar a sus hijos para que le den continuidad a la educación que usted ha iniciado en su hogar. En el Salmo 91, verso 4, la palabra de Dios nos dice, nos afirma: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo, muralla, protección. Es algo que necesitamos como familia y como persona. Y si el Señor nos está ofreciendo esto de manera gratuita, ¿por qué no aceptar su invitación a levantar esos muros, ese soporte para que nuestra familia esté protegida? Es muy necesario que nuestra familia esté protegida en este tiempo, más casi que en todos los tiempos de la historia. Estamos viviendo el peor tiempo de la humanidad. Así es que, ¿qué te parece, amigo, amiga, que nos estás escuchando y viendo? Si depositas tu fe en colocar las murallas que te hemos recomendado en esta ocasión como protección para tu vida personal y la de tu familia. ¿Te gustaría aceptar este desafío?
Pues te invito a que me acompañes en esta oración. Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Muchas gracias te damos porque tú estás más que dispuesto a protegernos, a cuidarnos, a acompañarnos y dirigir nuestras vidas. Gracias por esos muros de protección que nos ofreces de manera gratuita. Que tu nombre sea glorificado en cada familia que ha aceptado este desafío a levantar muros de protección para su familia, para sus hijos y para su vida toda. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Misiones mías yo iré, me encomendó una misión y fiel la cumpliré. Acude a su llamado cuando la voz del Señor escuchó, siempre muy consagrado, poderoso de oración. El Ministerio de Educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha presentado la Semana de la Educación Cristiana, Edificando Muros a través de la Misión. El tema de hoy está disponible en unaca.edu.do. Edificando Muros a través de la Misión, Semana de la Educación Cristiana.